Bueno, bienvenidos al podcast de Innovando con AWS. Hoy en nuestro episodio número 11, ¿no? Tenemos a Javier Ramírez y Javier es un Senior Developer Advocate en Amazon Web Services. Bienvenido, Javier. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias por tenerme aquí. Bueno, a ver, hay algo muy interesante de lo que es tu posición y lo digo desde un punto de vista personal. Yo al final hago este podcast porque me gusta mucho comunicar, me gusta llegar a la gente y demás. Cuando ni bien entré a Amazon Web Services allá en el 2018, me acuerdo que lo primero que le dije a mi jefe fue, lo quiero hablar en un reinvent, ¿no? Tengo ganas de hablar en un reinvent. No es cosa fácil, ¿no? Hay que tener un muy buen topic para poder hablar en reinvent. Y bueno, buscándonos otras maneras, llegamos al podcast. Y el hecho de hablar, comunicar y contarle a la gente es lo que es parte de tu trabajo, ¿no? Contame, ¿qué es lo que hace un developer advocate en Amazon Web Services? Sí, a mí también me pasa, ¿no? Que me gusta mucho esta parte de comunicar. Yo tengo un background técnico, pero siempre he estado muy cercano, ¿no? Al final hablar con, pues al principio dando clases, después en eventos, y tenía muy claro, ¿no? Que quería que parte de mi trabajo por lo menos fuera esa parte de comunicación, que es la parte más visible, porque como un developer advocate, lo que hacemos es un poco el enlace entre la comunidad técnica y AWS. Y eso funciona en los dos sentidos. Por un lado, está la parte que has comentado tú de ir a eventos y hablar, comentar las buenas prácticas, lo que es posible en nube, hablar de las novedades, pero luego una parte súper importante es recoger el feedback de lo que las usuarias, los usuarios nos comentan de los servicios. El feedback bueno está bien, pero no me sirve de nada, con todo el cariño. Lo que me interesa es el feedback malo, ¿no? El que me cuenten por qué no están usando un servicio, si igual tienes un servicio gestionado para algo y prefieren hacérselo en EC2 directamente, o si están usando algo, qué partes echan de menos o qué les gustaría tener, porque eso es lo que luego podemos pasar al equipo de servicio para que lo pueda incorporar al roadmap y acabar haciendo una web mejor para todo el mundo, ¿no? Por eso la parte de advocate, porque de alguna forma somos los que dentro de la empresa estamos siempre abogando por la comunidad, ¿no? Cuando hay no solamente a este nivel, sino también igual, pues cuando hay un evento, has comentado el Reinvent, pues siempre intentando que haya espacios donde la comunidad técnica, desarrolladores, desarrolladores puedan estar cómodos, ¿no? Porque a veces hay ciertos eventos que igual tienen mucha componente de negocio, pues bueno, parte de mi trabajo es ser esa voz, ¿no? De la comunidad de desarrollo dentro de AWS. Y luego, por supuesto, pues colaborar en organizar eventos, que es una parte que hace sobre todo el equipo de marketing, pero nosotros, pues a la hora de igual elegir temas o hacer de puente entre los speakers, hace poco tuvimos el summit y yo me encargo un poco de coordinar, bueno, pues de los solution architects que estaban hablando, pues estar un poquito encima, ¿no? De los plazos, los tiempos, los tracks, en fin. Al final es un trabajo en el que la comunicación es una parte importante, pero también, sobre todo, el recoger ese feedback y el trabajar con otros equipos para asegurarnos que la comunidad técnica tiene su voz dentro de la empresa. Bueno. Y al final si yo asisto, por ejemplo, al Summit y te veo hablando en un reinvento, en algún otro evento, al final escucho a una persona que tiene un montón de experiencia, tiene una muy buena manera de comunicar, porque no es fácil estar subido en escenario, ¿no? Tiene una muy buena manera de comunicar y uno se cree que, ok, esa persona agarró, se subió al escenario y empezó a hablar. Y no, ¿no? Esto lleva mucho trabajo, muchos años de experiencia, ¿no? Al final muchas canas no lleva. Y me gustaría que me cuentes cómo te convertiste, ¿no? En Developer Advocate. Sí, ¿Cuál es esa historia detrás? bueno, en mi caso, yo desde por accidentes del destino, porque yo realmente era una persona súper tímida, pero un buen día me ofrecieron empezar a dar clases, primero en cursos para desempleados, en unos cursos que había en Zaragoza, donde yo soy, y me animé, no sé muy bien por qué, porque me daba pánico, y me di cuenta que me encantaba dar clase. Yo no lo sabía esto, pero de repente me encantaba estar ahí y explicar cosas. Y a partir de allí, pues conforme fui desarrollando mi carrera, tuve, sobre todo en los primeros años, mucho componente de formación. Di clase de Java en alguna universidad, di también clase de diseño de aplicaciones, en fin. Estuve trabajando en universidades privadas a tiempo parcial dando clase. Después, en las empresas donde estaba colaborando,
pues siempre hacíamos, yo que sé, ¿no? Formaciones internas para compartir lo que sabíamos, para gente nueva. Yo siempre estaba ahí un poco metido y empecé también a ir a grupos de comunidad, que es algo que supongo que la gente ya conocía, pero yo hace unos años para mí era una cosa bastante nueva. Me metí en el mundo Ruby on Rails y a partir de allí me gustó mucho el ambiente que había en los meetups y sobre todo vi que la gente que hablaba allí era gente, algunos eran gente que sabían muchísimo y otros eran gente que decía, pero si le conozco y, en fin, como que me desmitificó un poco, ¿no? Que cualquiera puede contribuir. Yo tenía esta visión romántica de que para estar hablando en un escenario tienes que saber muchísimo y al final no, solo tengo una historia de contar y todo el mundo tenemos historias de contar, ¿sabes? Porque hay muchos niveles, muchos perfiles de gente y el problema que te has tenido, como le has resuelto, puede ayudar a otro, ¿no? Entonces me di cuenta que yo también podía hablar en esos meetups, empecé a hablar en eventos de comunidad y de una cosa a otra, pues bueno, como parte de mi trabajo me fui yendo a muchas conferencias también a hablar por amor al arte, solamente por experiencia de comunidad y luego cuando monté una consultora también un poco por el interés, ¿no? Para que la gente conociera nuestra marca, para que, en fin, nunca vendiendo, porque al final soy técnico y lo de vender se me da muy mal, pero siempre haciendo esa imagen de marca. Así que cuando hace un par de años decidí irme a una empresa más grande, porque yo había estado siempre en un circuito de empresas pequeñitas donde yo era o cofundador o algo parecido, decidí un poco más buscarme una cosa un poco más grande, me apetecía el cambio y tenía muy claro que quería trabajar o en arquitectura o en algo como esto, ¿no? En relación con la comunidad, donde pudiera combinar tanto lo que sea técnicamente como el poderlo compartir. En el caso de arquitectos, al final habléis mucho con clientes y sois muy didácticos también a la hora de poder contar soluciones y poder ver qué se puede hacer. Bueno, y en mi caso, pues que sobre todo hablo de lo que hace otra gente, ¿no? Porque yo es cierto que tenía un pasado sobre todo en Big Data y en Machine Learning últimamente, pero ahora en realidad yo hablo de cosas que construye otra gente, porque yo tengo ya muy poquito tiempo, ¿no? Para construir esas soluciones. Así que bueno, así es como llegué. Una, nos pasa a nosotros también los Solutions Architect, ¿no? Al final Amazon Web Services tiene más de 180 servicios y para nosotros, una realidad, es imposible conocer todos los servicios en profundidad. Uno tiene un background, desarrolladores, gente de infraestructura y demás, y al final del día es imposible ser un experto en todo, ¿no? Pero yo creo que el valor que se agrega gente en tu posición, Solutions Architect, es el poder darle la guía al cliente para poder utilizar los servicios más apropiados para los diferentes casos de uso que tienen. Creo que esa es la habilidad al final, no es el conocer, sí es necesario tener la habilidad de poder hacer, navegar a través de los detalles cuando se necesita, pero no todo el tiempo, ¿no? Y el poder comunicarle al cliente qué es lo importante para cada workload, para qué utilizar de cada servicio en cada oportunidad, en cada caso de uso. Fíjate que sobre eso, Bueno, a ver, por acabar muy rápido ahí, porque me ha gustado eso, pero fíjate que yo creo que el no saber mucho de la mayoría de servicios, para mi trabajo es un valor. Porque yo me especializo en base de datos y analítica y machine learning, y ahí puedo entrar en mucha profundidad y hago charlas que están bien, pero que suele orientarse a gente que ya sabe del tema. Del resto de cosas, no soy un experto, pero a veces me toca hablar de cosas de las que no sé tanto. Y lo bueno allí es que las puedo contar contando eso, ¿no? Desde mi experiencia de no saber tantísimo, poderte decir, mira, pues si estás empezando, a mí esto es lo que me ha ayudado. Y eso creo que tiene un valor muy interesante que también lo encontraba cuando hablaba en meetups, que no hablaba nunca en calidad de experto, sino en calidad de, mira, esto me lo acabo de encontrar y así me ha gustado. Así que realmente, por desmitificar un poco, creo que en muchos casos yo hablo de cosas de las que sé algo, pero no soy experto, pero creo que eso ya, tío, es un valor porque te ayuda a ponerte mucho en la piel de cómo contarlo, ¿no? Para que alguien que está empezando pueda ver dónde está lo interesante. cuando mi background particular, yo vengo de hacer desarrollo, manejar equipos de desarrollo durante mucho tiempo. Temas de networking, por ejemplo, han sido desconocidos para mí completamente. Y cuando empecé a trabajar en esto, bueno, era una de las cosas que típicamente se habla, especialmente en el segmento de enterprise en el que yo pertenezco. Y me tuve que confrontar a un cliente por primera vez con dos personas de networking y, y pude, de alguna manera, con los conocimientos de mi formación, ¿no? Durante el inicio en mi carrera en Amazon, pude darles valor.
¿no? Pude darles valor, aunque yo me sentía muy inseguro, es la realidad, yo me sentía muy inseguro porque no es un área que manejaba en lo más mínimo. Pero pude darles valor a ellos para que puedan arrancar y me acuerdo súper satisfactorio que tenía a los dos en el frente en la reunión sonriendo cuando terminó la reunión. La verdad que me hizo sentir muy bien el hecho de poder decirle, ok, ya tiene las herramientas para poder empezar. Si necesito más ayuda, tenemos nuestra red también de especialistas y gente que va a ir más en profundidad, Justo. ¿no? Pero se puede agregar valor al final. Bueno, vamos, me gustó tu historia de cómo te convertiste, te juro que es una de las cosas que me hubiese gustado también para ese lado encarar por ahí mi carrera y por eso quería conversar esto con vos en particular. Pero bueno, vamos a meternos un Sí, poquito en algo un poquito más técnico y hoy vamos a hablar de lo que es Clickstream o cómo poder monitorear la actividad que tengo en mis aplicaciones, ¿no? Así que Javier nos vas a contar un poquito de eso. Bueno, quiero que vayamos construyendo esta historia, qué servicios de Amazon Web Services podemos aplicar. Y primero vamos a empezar. ¿Por qué me gustaría monitorear la actividad que tengo en mi aplicación? sí. Bueno, obviamente por muchos motivos, ¿no? Y es porque tú puedes montar una aplicación y te gustaría saber si alguien la está usando, cómo la está usando, en qué puntos está, qué features, qué partes de aplicación son más interesantes, en cuáles la gente igual está perdiendo más tiempo, no están haciendo lo que tú esperas. Y de hecho yo hace unos años tenía una startup que, bueno, spoiler, no funcionó tan bien porque al final acabé en AWS, no acabé montando un unicornio y justamente tenía un API que exponíamos para desarrolladores y ese API con las herramientas estándar de analítica web, con un Google Analytics o con alguna cosa similar, no podías trazar llamadas al API. Podías trazar solo lo que es navegación, ¿no? Entonces, bueno, nos decidimos montar justamente esto porque queríamos entender si teníamos personas usando la aplicación o no y sobre todo en qué partes dedicar más tiempo. Estamos montando una startup, teníamos un montón de funcionalidades en plan mínimas y queríamos ver por dónde metíamos más trabajo y bueno, nos venía muy bien, ¿no? Poder entender dónde estaba yendo la gente. En un sitio más consolidado, igual tienes un e-commerce y quieres ver por qué categorías navegan los usuarios, quieres ver si igual hay un patrón desde que ven cuántos productos ven antes de clicar en uno y añadirlo al carrito de la compra, o si en algún momento del carrito están abandonando, igual puedes llegar a ver cosas del estilo de, oye, pues la gente en general van llegando hasta el punto del envío y de repente hay un paso en el que le muestro gastos de envío y ahí se acaba la actividad. Igual te está queriendo decir algo sobre tus usuarios o sobre tu arquitectura. Al final es muy interesante, ¿no? Para poder entender qué está pasando. Depende mucho de cada negocio, pero tiene valor. Si estás montando una aplicación, tiene valor entender qué está pasando dentro de esa aplicación. Por ahí para un caso de uso más avanzado, ¿no? Donde ya sería un buen problema que tener, es decir, tengo tantos recursos, servidores, funciones lambda, lo que fuere, expuestas, y ya están llegando, en el caso de un servidor S2, una máquina Ujú. virtual, donde tengo mi aplicación, ya está llegando al límite porque tengo muchísima actividad, ¿no? Esas cosas sería un excelente problema que tener al final del día, pues significa que tenés un montón de clientes, ¿no? Pero también nos podría llegar a dar ese tipo de Sí, información. o incluso si quieres casos avanzados del mundo real. Luego igual al final hablamos un poquito de qué tipo de tecnología te puede servir para esto, pero tenemos Zalando, que es uno de nuestros clientes. Ellos tienen montado con un sistema muy sofisticado de ClickStream. Cuando te haces un pedido, en un pedido es muy normal que estés pidiendo 5 o 6 prendas de ropa en Zalando. Y esas prendas de ropa igual no se envían todas a la vez. Igual se envían pues una un día, otra 2, 3 días, son de diferente fabricante, diferente almacén, lo que sea. Bueno, pues esta gente lo que hace es, en cuanto tú haces un pedido, abren un, un análisis del stream, que se queda ahí de fondo de forma automática, que cada vez que va enviándose una parte, se actualiza y sabe si se ha completado o no. Si pasa más de una semana sin que el pedido se haya enviado, le salta una alerta internamente para que alguien manualmente mire qué está pasando
con ese pedido, ¿no? Y eso aporta un valor real al cliente de que sin que tú tengas que ir a quejarte, pues ellos estén monitorizando qué tal funciona su sistema de delivery, o antes de que tengas un problema de que no te llegan las cosas, bueno, pues que proactivamente lo puedan mirar, ¿no? Y todo eso se puede analizar con técnicas de clickstream. No, definitivamente hay muy buenas razones de por qué quiero hacer clickstream o capturar el clickstream en mis aplicaciones. Y bueno, yendo un poquito, ya vimos el qué es y el por qué me gustaría hacerlo. Y ahora vamos un poquito al cómo, ¿no? Empecemos a navegar a través de cómo puedo capturar desde, por ejemplo, un frontend y almacenar mis datos de actividad de mi aplicación. ¿Cómo podemos hacer eso con servicios de Amazon Web Sí, Services? pues lo primero de cualquier aplicación, yo creo, es pensar cómo vas a utilizar esos datos, cómo te hace falta. Y una cosa que solemos pensar muchas veces es en, primero, el volumen de datos que tienes. No es igual que estemos hablando de 100 usuarios diarios que 1000 personas en un momento. Eh, como no solo el volumen, sino la forma de los datos, pero la forma de los datos suele ser en un clickstream una cosa muy sencilla. Y luego, ¿cómo vas a consumirlos? Por ejemplo, cuando te contaba yo que tenía una startup que queríamos saber lo que hacía el API, miramos la analítica del API una vez cada pocos días. No es una cosa que estuviéramos en tiempo real en un panel que se actualizaba. Si vas a estar haciendo un clickstream, por ejemplo, para tu servidor de anuncios y va a servir anuncios en tiempo real en función de por qué secciones de un sitio navega un usuario, obviamente estas respuestas inmediatas en milisegundos. Entonces, conforme más en tiempo real es un sistema, más complicado de mantener es, incluso con servicios gestionados, ¿vale? Y más complicado al final de razonar acerca del sistema. Obviamente te puede dar para el negocio, ¿no? Entonces, lo primero de todo es decidir, bueno, ¿cómo voy a utilizarlo, no? Si tú vas a utilizar esto, pues como te decía yo, de una forma bastante batch, igual no tienes que complicarte la vida con servicios sofisticados. Yo soy un fan de la tecnología aburrida. Entonces, igual te sirve con decir, oye, mira, estoy recogiendo logs en algún sitio en los servidores o en CloudWatch o donde los tenga, pues igual cada media hora voy a subir a S3 el fichero de los logs. Lo tengo ahí catalogado con Glue automáticamente y tengo Athena para hacerle query SQL cuando me hace falta. Pago solo por almacenar los datos, que es una cantidad baratísima en S3. Solo pago por consultar los datos en Athena cuando consulto. Cuando estoy haciendo consultas, pues ya lo tengo allí y no me tengo que complicar la vida con nada, ¿no? Entonces, yo siempre soy muy fan de, si no te hace falta el tiempo real, no vayas al tiempo real, no te pongas hipster solo porque se puede, ¿no? Es realmente para mí un primer punto. Incluso si tus datos no son muy grandes y lo está haciendo este tipo de análisis, tenemos herramientas como Glue Data Brew, que te permiten explorar visualmente los datos y poder eso, ¿no? Pues poder filtrar un poquito, en fin, puedes tener cosas muy, muy sencillas y cuando pones encima QuickSight para poder tener un panel de control, al final te puede dar algo muy interesante con muy poquito esfuerzo, porque realmente estamos hablando de subir datos del log directamente, ¿vale? Tal cual, ¿no? Los datos del log suelen ser datos que están ya semiestructurados y en muchos casos son un JSON y si no es un CSV no tiene mucho misterio. Vas directamente tus datos del log a Athena, no tienes que complicarte absolutamente en nada, tienes un dashboard para ver cómo evoluciona, en fin, te da una funcionalidad muy interesante con muy poquito dinero y con un esfuerzo mínimo. Contame rápido un poquito los detalles de dos de los servicios que principalmente mencionaste, ¿no? Contame qué es Athena y después contame qué es QuickSight. ¿Sí? Claro. Pues mira, Athena me permite hacer queries SQL encima de datos que están en S3. Es decir, sin ingerir datos. Si yo tengo una base de datos o incluso tengo un data warehouse, antes de poder consultar datos, tengo que cargarlos en la base de datos. Y ya acabo pagando por tenerlos en la base de datos, además de en S3. Bueno, pues lo bueno de Athena es que sin tener que mover los datos directamente de S3, me hace la query SQL, yo pago solamente por los datos que estoy escaneando y cuando no estoy lanzando ninguna query, no tengo ningún coste del servicio, solamente pago por la información que estoy en ese momento escaneando. Y los resultados son muy, muy rápidos, ¿eh? Estamos hablando de que escanear un dataset muy grande para una consulta simple o una join o algo similar, estamos hablando de unos pocos segundos.
QuickSight es la herramienta que me permite tener un panel de control, una visualización a nivel de negocios. Porque al final, con Athena o con SQL, y el resultado pues es una tabla. Y con una tabla pues hay mucha información escondida que no puedo ver bien. Cuando pongo esa información en forma de gráfica y empiezo a poder ver tendencias, puedo tener varias gráficas de diferentes consultas a la vez para poderme hacer una idea. QuickSight incluso te permite de forma muy sencilla añadirle predicciones, hacer un forecast, por ejemplo, una serie temporal, para hacerme idea de cómo va a evolucionar. Puedo tener un ranking, en fin, me da una forma muy sencilla de poder visualizar datos y la forma de trabajar con QuickSight es muy similar si conoces cualquier otra herramienta del estilo, como puede ser un Looker, un Tableau, pero incluso si sabes hacer gráficas en una hoja Excel, una hoja de cálculo, sabes utilizar QuickSight. Porque es tan sencillo como pinchar la gráfica, darle a los campos, meter los filtros y lo tienes hecho. Pero te da un montón de potencia y funciona también en un modelo por uso, ¿no? No es un modelo de licencia, sino es un modelo por uso que te viene muy interesante. Y voy a hacer un poquito de hincapié en eso, ¿no? Mencionaste que te gustaba la tecnología aburrida y yo también estoy por eso, ¿no? Totalmente. Eh, y siempre, siempre le decimos a los clientes, si tu negocio no es manejar servidores o tu negocio no es instalar el Tableau y tu negocio no es pachear servidores, andate una tecnología serverless, ¿no? Y en este caso lo que mencionaste de Athena y también de QuickSight son dos servicios completamente serverless, donde de nuevo el usuario no tiene que estar monitoreando servidores, pacheando servidores, lo cual puede, por ejemplo, ser un agujero, un servidor no pacheado puede llegar a ser una vulnerabilidad de seguridad para atacantes y demás. Entonces, siempre, siempre, siempre tratamos de convencer a los clientes de por qué un servicio manejado es mucho, mucho mejor que algo donde yo tengo que estar dando capacidad y manteniendo y pacheando. Bueno, me falta un detalle todavía. ¿Cómo llego a cada uno de estos récords, ¿no? Que al final puede ser ¿Sí? valores separados por coma o key values o lo que fuere? ¿Cómo llevo esos valores del frontend hacia S3? De nuevo, depende ¿Qué mucho. mecanismos, qué servicio puedo llegar a utilizar? Sí, pues depende mucho. Si directamente, yo ya te digo, yo con mi startup fui a lo más rupestre del universo y lo que hacía era, como mis aplicaciones, en esa época el mundo serverless no existía, entonces mis aplicaciones se ejecutaban todavía o en máquinas virtuales o en contenedores que dejaban un log, dejaban ahí una traza. Lo que hacíamos directamente era tomar esos logs y tal cual, cada, cada media hora lo subíamos a S3. Era una cosa súper sencilla. En nuestro caso, usábamos una tecnología open source, usábamos Logstash, que es una herramienta justo para eso, ¿no? Para hacer shipping de logs. Hay muchas herramientas para poder hacer shipping de logs y nosotros hacíamos esa, porque era lo más sencillo. ¿Que quieres hacerlo de una forma un poco más sofisticada? Bueno, pues tienes muchas maneras, ¿no? Por ejemplo, dentro de AWS podrías elegir lanzar eventos a CloudWatch cada vez que pasa algo interesante y desde CloudWatch ya puedes recogerlos y subirlos donde tú quieras, incluyendo a S3. Podrías utilizar algo como SNS o SQS si quieres, depende de lo que esté haciendo exactamente, para poder tener una cola de mensajes, mejor quizás SQS, para luego consumir de allí y ponerlos igualmente en S3. Podrías, si quieres, utilizar. Perdona, podrías, si tu aplicación ya lo utilizas, si ya estás metido en esto, hay mucha gente que para su clickstream utiliza Kafka, sobre todo en un mundo en el que hay microservicios, porque Kafka en muchos casos ya es el que hace toda la comunicación interna entre sus microservicios, y en este caso, pues el clickstream pasa a ser un tópico más en el que tú vas añadiendo tu información, ¿no? De hecho, la gente de Zalando que te decía antes, el punto de extracto para sus eventos es un Kafka, y nosotros tenemos un servicio de Kafka gestionado. Entonces, puede ser una cola de mensajes como un Kafka, como un ActiveMQ, que también tenemos el servicio de AWS para trabajar con MQ. Podría ser, ya te digo, una cola de SQS. Puede ser subir los logs. O
Si quieres hacer una cosa sin servidores, que sería mi preferencia, una forma de trabajar es usar la familia de productos que tenemos específicamente para streaming, que se llama Kinesis. Dentro de Kinesis hay varios servicios y el primero de ellos es un servicio que a mí me gusta mucho porque me permite pasar de un mundo de streaming a un mundo batch. Un servicio que es el Kinesis Firehose, que lo que hace es, por un lado, tú le mandas eventos en tiempo real. Y Firehose lo que hace es, los va acumulando y en intervalos que tú le digas, creo que el mínimo tiempo que le puede decir son 30 segundos, no estoy seguro de los 30 segundos, me puede estar confundiendo, pero juraría que va por allí. Y tiene un intervalo máximo, que creo que son 15 minutos, y le puedes decir, o cuando se llegue a este tiempo mínimo o máximo, o cuando se llegue a este tamaño de mensajes acumulados, ¿vale? Todo lo que has acumulado en el buffer, escríbemelo a un destino. Y el destino puede ser un S3, que es lo que comentábamos antes, podría ser un Redshift, que es un Data Warehouse, podría ser un Elasticsearch, que también te vale para poder hacer luego analítica. Y lo bueno es que este Kinesis Firehose, este embudo que recoge datos en tiempo real, los acumula y luego los escribe, funciona de forma totalmente serverless. Escala tanto como tú quieras, no hay ningún tipo de servidor allí. Tú solo pagas por cuánto caudal estás consumiendo, cuántos eventos estás enviando. Da igual con qué resolución luego los emitas, tú solo pagas por cuánto volumen estás introduciendo en ese embudo. Es totalmente fiable, no, si hay cualquier problema en el buffer, tus eventos una vez aceptados están aceptados, nunca se pierden. Te permite además configurarle, si quieres hacer un postproceso del evento, cuando te llega el evento, le quieres aplicar una función que pueda filtrar el evento, por ejemplo, deja pasar solo los que tengan un valor determinado, o enriquecerlo. Igual tu evento viene con una IP y quieres llamar a un servicio externo interno de geolocalización para añadirle el país, por ejemplo, o tiene un ID de cliente y de tu base de datos quieres cargar los datos, lo que tú quieras. Pues si lo quieres enriquecer, si lo quieres aumentar, si quieres filtrarlo, puedes llamar a una función lambda y de forma automática, conforme llegan eventos, se van transformando. Los deja hacer conversiones de formato. Igual el evento te llega en JSON, que es un formato muy cómodo para nosotros, pero muy ruidoso a nivel de datos. Es todo en formato carácter, tiene muchas llaves, muchos puntos y comas, o sea, muchos dobles puntos, muchas comillas, consume muchos datos al final cuando lo guardas. Mejor que XML es. Sí, bueno, no sé yo, no sé qué decirte. Pero no quiero aquí abrir una guerra, pero hay formatos específicos para analítica, como por ejemplo Parquet. Son formatos binarios que ocupan mucho menor espacio en el disco y al final, si guardo muchos datos, pues obviamente, como en S3, pago por el volumen de almacenamiento. Si guardo más pequeño, bueno, pues eso lo hace de forma totalmente automática. Es simplemente una variable de configuración en tu Kinesis Firehose, decirle convierta el formato sin hacerle nada. ¿Vale? Entonces te da mucha funcionalidad de forma serverless, de una forma súper económica y te permite eso, ¿no? Recoger datos en stream de forma fiable y mandarlos directamente a un destino batch. Y a mí eso me resulta Y, y- súper interesante. y estamos hablando habías mencionado que si aumentar la complicación para tener datos más en real time, ¿no? Acá estamos hablando de máximo 15 minutos, que ya es una mejora para muchísimas aplicaciones Es configurable, tremenda. ¿eh? Es Y configurable. quizá no se necesita, tanto, ¿no? Pero ya el aumento, aunque sea, voy al final de todo, ¿no? A la amplitud máxima, sean 15 minutos. Ya es una mejora tremenda, tremenda. Y de nuevo, estamos no usando servidores, directamente despachando a una URL mensajes que lo va automáticamente, ¿no? Transformar en el mejor formato que necesito, aumentar, lo cual a veces es medio peligroso también estar tocando las puntas, ¿no? El edge, pero se necesita en el día a día del desarrollo, estas cosas se necesitan. Y ya tenerlo almacenado en un almacenamiento tan seguro como es Amazon S3. Eh, y bueno, y moviéndonos un poco, ahora quiero aumentar la complejidad, ¿no? Ya empiezo con casos de uso donde necesito tener una evaluación en real time al momento de qué es lo que está sucediendo en mi aplicación. ¿Cómo puedo incrementar la rapidez de la visualización de esos datos, del almacenamiento de esos datos, del procesamiento y de la visualización? Hay dos factores que pueden ayudarte a decidir
a cambiar a una cosa un poco más, no sé si decir sofisticada, pero con más complejidad. Y es, por un lado, como bien has dicho, el menor tiempo. En Kinesis Firefox no puedo bajar de 30 segundos. Si estoy haciendo un click stream para poner anuncios en tiempo real o para detectar un fraude o similares, o incluso, yo que sé, estoy haciendo una aplicación que me recoge la imagen de un usuario para hacer un login, por decir algo, ¿no? O para abrir un torno. Hombre, 30 segundos esperando se me va a hacer largo, ¿vale? Entonces, efectivamente. Entonces, una puede ser el tiempo, como bien has comentado, la otra puede ser la complejidad. Porque una cosa que sí que pasa en el stream es que cada evento se procesa, con el que hemos hablado hasta ahora, se procesan de manera individual. Pero tú a veces quieres poder hacer análisis o agregados sobre una serie de eventos en un stream, no de manera individual. Entonces, en cualquiera de los casos, cuando te hace falta añadirle la complejidad esta de poder trabajar en eventos de forma separada, o sea, perdona, de forma agrupada, o cuando quieres bajar la resolución, tienes que hablar de las soluciones, ¿vale? Entonces, para el tema de la mejora del tiempo de respuesta, la solución más obvia, totalmente gestionada, está dentro de la familia Kinesis, que como os he dicho da soluciones para diferentes partes del trabajar con tiempo real o casi real. Tenemos Kinesis Data Streams, que es una solución que me permite, igual que me permitía el Kinesis Firefox, recoger datos en tiempo real. Y lo bueno es que el data stream me permite que se consuma también en el formato que yo quiera, o en tiempo real o en modo batch. Básicamente un data stream es un buffer al que yo, por un lado, hay una aplicación o varias que le están enviando datos a un canal determinado, ¿vale? A un tópico, mandamos le llamamos aquí un stream, pero bueno, a un canal le mandamos unos datos y por el otro lado tú puedes tener aplicaciones que están leyendo esos datos y las puedes configurar para que lo lean en tiempo real conforme llega el dato en milisegundos lo tengo en el otro lado, o lo puedo configurar para que lo hagan a su ritmo y decirle, oye, dame todos los datos desde la última vez que me conecté o dame todo lo que ha pasado en el último día. Entonces tú puedes elegir allí, el cliente es el que decide con qué frecuencia quiere trabajar, y la frecuencia puede ser desde tiempo real, y cuando hablo real aquí sí hablamos de milisegundos, o hasta hace poco la resolución máxima eran 7 días, pero hemos ampliado hasta un año. O sea que la retención de un Uf. mensaje en el canal puede ser hasta un año de retención, ¿vale? Entonces tú decides cuánta retención le pones y es la aplicación cliente la que decide. Y además, a un solo canal se pueden suscribir varias aplicaciones, con lo cual tú puedes tener un punto de entrada, pero puedes leer varios leyendo del mismo sitio, ¿no? El Firehose no te permite eso. Firehose es un embudo en el que todo entra y sale, y aquí el data stream pues te da mucha más flexibilidad para montar realmente lo que tú quieras. Y ayuda muchísimo con un concepto de arquitecturas para sistemas distribuidos que es el desacople de aplicaciones, ¿no? Sí, Porque si me decís que yo puedo tener los mensajes almacenados hasta un año y después volver con mi aplicación a buscarlos, digamos que se cae mi aplicación, que es el consumidor de este data stream, se me cae por un día. Vamos a algo generalmente normal, a los que están en operaciones, o un par de horas, ¿no? Y perdí de procesar por un par de horas, pero cuando me reconecto, puedo volver a hacer una lectura hacia el pasado, ¿no? Hacia esa hora o hasta un año atrás, como mencionabas, para poder reprocesar, ¿no? Y esto hace que, por más que se cayó todo lo que es el procesamiento de mi aplicación, la gente puede todavía seguir enviando datos y no perdí nada. Simplemente estoy un poquito atrasado en procesar los datos. Así que ayuda muchísimo efectivamente. a este decoupling. En este caso, el modelo es serverless, casi serverless. De hecho, solemos decir que es serverless, lo que pasa es que a mí a veces me gusta hacer esta distinción. Para mí, modelo puro serverless, para mí, y esto es una cosa totalmente personal, pero en mi cabeza es una cosa en la que pago por uso, cuando no estoy usando nada no pago nada, y conforme más uso, más pago. En Kinesis Firehose es exactamente así. En el Kinesis Data Stream, este segundo que estamos hablando ahora, es un poco distinto. Yo tengo que definir cuántos shards, un shard es la unidad de proceso, cuántos shards voy a tener disponibles. Un shard me da un máximo de mensajes o de volumen de bytes por segundo que puedo procesar. Si necesito más volumen, tengo que ir añadiendo shards. Y tenemos una aplicación que te permite hacer autoescalado, tanto para subir como para bajar.
de tus shards, ¿vale? Conforme estás introduciendo más volumen, ¿no? Eso no hay problema. Pero tú al final pagas por la cantidad de shards que has provisionado, digamos. Entonces, hay que tener un poco de. Hay que hacer un poco más la cuenta a la hora de montar la aplicación para hacer eso, ¿no? Para ver cuál es el número, el punto exacto, en fin, cómo quieres jugar con eso. En el Kinesis Firehose, que es totalmente serverless, ahí sí que no tienes nada. Ahí es por el volumen de cuántos bytes he consumido. Son modelos ligeramente diferentes, pero claro, también son casos de uso diferentes, ¿no? Entonces, ya te digo, y lo bueno del stream es que te permite hacer un montón de casos de uso que igual en el pasado los resolvías con un Apache Kafka, que es una herramienta buenísima, pero que lleva más complejidad de administración, incluso aunque es un Kafka gestionado, es más pesada, ¿no? En un Kafka tienes el concepto de tener un clúster, aunque sea gestionado con cuántas máquinas, hay que ir haciéndole cierta administración del clúster para, en fin, para que cosas que has borrado se borren de verdad. Tienes una gestión que, aunque sea un Kafka gestionado, tienes que tener allí, ¿no? Y el Kinesis Data Streams, pues te permite, en muchos casos, la misma funcionalidad sin esa complejidad. Yo vengo de haber utilizado Kafka instalado directamente en máquinas virtuales en Amazon y te digo que eso, Elasticsearch también, y fue una de las cosas más dolorosas que he vivido, ¿no? Porque trabajamos junto con la gente de operaciones y era constante el mantenimiento que necesitaba, el cariño que necesitaban esos clústeres, ¿no? Ya pasar a un servicio con clúster gestionado es un gran avance, pero ni dudarlo que ir serverless es el Claro, pero win total. igualmente, ¿no? Si esa tecnología Sí. serverless te sirve, ¿no? Sí, cosas como reescalar en un Kafka. Kafka es una herramienta brutal, ¿eh? A mí me parece increíble. Es uno de mis Sí, productos open source favoritos. Pero claro, añades de repente capacidad. Tengo que reparticionar un topic. Tengo que hacer una serie de tareas que, en fin, que preferiría no hacer. Con data streams, todo esto pasa por detrás, ¿eh? También es cuando escala, eso también existe. Pero el cliente que te damos y data stream en sí mismo te ocultan esa complejidad. Entonces, de cara a ti, eso no existe. Y claro, te permite lo de siempre, ¿no? Enfocarte en poder trabajar. Bueno, y para meternos en... Vos tenés un historial de haber trabajado con Java, Ujú. yo también. Mi lenguaje favorito, ya un poco viejo, pero bueno, sigue siendo mi lenguaje favorito. Y vamos a meternos un poquito en esto. ¿Cómo puedo aumentar, ¿no? Y mejorar las capacidades de analítica en estos streams de datos con Java, por ejemplo? Sí, bueno, se puede aumentar de muchas formas. Con Java, con funciones lambda e incluso con SQL. Lo digo porque al final, entonces, si tú quieres trabajar con Java, una cosa que podría hacer sería directamente consumir el stream con una aplicación Java que esté haciendo lo que tú quieras, ¿no? Lo que pasa es que hacer analítica en una aplicación Java sin ningún framework es una tarea muy de Chuck Norris, ¿vale? Es algo que tú no harías. Entonces, por ejemplo, igual tienes un Spark. Bueno, pues con Spark, que es un framework para poder hacer Big Data también en batch, pero sobre todo en streaming, tú puedes conectar tu Spark a un data stream y en tiempo real hacer lo que tú quieras, hacer agregados de tus datos, hacer un análisis de excepciones, llamar a un módulo de Spark ML de Machine Learning para que en tiempo real esté haciendo una predicción sobre un evento y por otro lado esté sacando el resultado de la predicción. Tienes toda la capacidad que tienes en Spark para hacer lo que tú quieras y Spark te da una funcionalidad tremenda. Podrías montar un Spark encima de MR, por ejemplo, y podría hacer eso, ¿no? Consumir directamente un data stream, consumirlo con Spark y a funcionar. Esa sería una opción soportada. Hay otros frameworks más modernos que a mí me gustan un poquito más que Spark, que son muy similares en cuanto a conceptos, lo cual cuando tú trabajas en una aplicación web, si sabes el modelo del request, response y tal, pues tienes muy fácil pasar de uno a otro. Bueno, pues en este caso hay varias herramientas para trabajar con streams que usan los mismos conceptos y hay una herramienta que se llama Apache Flink, es una herramienta open source, que a mí me gusta mucho para trabajar con streams de datos. También con batch, pero sobre todo con streams de datos. Y Apache Flink tiene una cosa interesante y es que se diseñó con un modelo un poco más amigable
al tiempo real que Spark. Cuando Spark se diseñó era una época muy temprana para los sistemas de tiempo real. Cuando Flink nació ya llevaba la ventaja de saber lo que funcionaba y lo que no. Entonces, Apache Flink, como te digo, unos conceptos de uno y de otro es muy fácil de utilizar, te permite hacer cosas muy sofisticadas. Te he dicho antes que Zalando utiliza un sistema, por ejemplo, para trazar todos los pedidos de sus clientes, si se retrasan más de una semana, cuándo está, cuándo no está, lo hacen con Apache Flink. Tiene ahí un flujo definido en el que pues tienen todo esto programado. Lo bueno de Apache Flink es que dentro de la familia Kinesis que te comentaba antes, tenemos un servicio, Kinesis Data Analytics para Apache Flink, que te permite justamente usar este framework de forma gestionada. Tú escribes tu aplicación exactamente igual que la escribirías. Puedes escribir en Java o en Scala. Desde hace pocas versiones Python también está soportado. Después trabajar con Java, con Scala y con Python, aunque Python a nivel de streaming no tiene paridad de funcionalidades, está todavía ahí un poquito a rebufo, ¿vale? Pero puedes trabajar con los tres, tú defines tu aplicación como lo definirías en Flink Open Source y luego le dices a Kinesis que despliegue esa aplicación. Se despliega en la nube, le puedes configurar autoescalado y te olvidas de tener que gestionarla tú, ¿no? Lo bueno de Flink es que primero se integra con un montón de fuentes de datos. Aparte, obviamente, de con Kinesis Data Analytics y con Kafka, se integra también con Batch, como S3, por ejemplo, se integra con HDFS, se integra con un montón de fuentes de datos, tanto de entrada como de salida. Entonces tú, por un lado, puedes tener datos que me llegan, por un lado, por Kafka, por otro, con Kinesis Data Analytics. Puedo hacer una operación que me hace un join y un filtro entre las dos fuentes de datos. Las aumenta con otra fuente de S3. Al resultado le aplica un cálculo, lo que tú quieras, y finalmente lo sacamos a un Elasticsearch o lo sacamos a otro stream de Kinesis Data Streams para que se procese por donde quieras. Y todo esto en tiempo real, en milisegundos, a la escala que tú quieras, ¿eh? O sea, Apache Flink, para que te hagas a la idea, nosotros utilizamos esa tecnología también en algunas partes. Lo utiliza, como te decía, Zalando, lo utiliza gente como Lyft, también uno de nuestros clientes de trayectos en taxis. Es una herramienta muy, muy grande. La gente de el e-commerce Alibaba utiliza Apache Flink para poder dar servicio a sus grandes eventos, ¿no? En China tienen grandes eventos anuales, pues estilo Black Friday, pues ahí tienen eventos cada mes, el día de los solteros, el día de no sé qué, y cada mes allí, pues con la cantidad de usuarios que tienen y la cuota que tiene Alibaba en China, tienen una cantidad enorme de usuarios, bueno, pues utilizan Apache Flink, la versión open source, para gestionar ese volumen. Bueno, pues nosotros tenemos la opción de tener ese open source de forma totalmente gestionada, ¿no? Y ya te digo que a mí es una herramienta que me gusta mucho. Me gusta la combinación, ¿no? De que poder tener algo totalmente gestionado, pero con lo mejor de los dos mundos, ¿no? Al final, ese proyecto open source que me permite conectarme con diferentes fuentes de datos y targets también, la verdad que me parece una muy buena solución. Eh, bueno, nos contaste de un montón de servicios. Yo voy a poner todos estos servicios en las notas del show porque, como siempre, decimos muchos nombres y al final muchos de nuestros oyentes se pierden. Así que vamos a poner los nombres de los servicios y para qué sirven, ¿no? Muy importante en las notas del show. Y bueno, quería terminar con una pregunta. ¿Cuál es tu servicio favorito de Amazon Web Services y por qué? Me costaría mucho decirte uno, pero voy a decir S3. Y es porque si no hay S3 no hay nada. O sea, no solo filosóficamente, porque fue el primero que se lanzó en público hace ya más de 15 años, sino porque realmente si yo quiero importar o exportar datos en algún momento, tengo que pasar por S3. Entonces, realmente muchos de los servicios usan S3 por detrás para guardar algunos metadatos. Así que yo diría seguramente S3, aunque tendría que pensármelo mucho, ¿eh? No, pero y coincido con vos, la verdad que es el corazón de muchísimas cosas, de data lakes, es el corazón básico de cualquier tipo de aplicación hoy. La verdad que buen servicio has elegido. Javier, ¿dónde te pueden encontrar los oyentes? Bueno, pues estoy en la nube. Estoy siempre en Twitter como SuperCoco9.
estoy disponible siempre. Es la mejor forma de contactarme. Los mensajes directos los tengo abiertos. Así que para cualquier tipo de feedback que tengáis sobre los servicios, cualquier cosa que necesitéis, en Twitter es la mejor manera de encontrarme. Y bueno, si lo que queréis es estar al día en AWS, tanto en el canal que tenemos de YouTube de AWS España, que está recién estrenado, como en nuestra página de Floor 11, donde tenéis todos los eventos que estamos ofreciendo de cara a público. Bueno, Javier, muchísimas gracias por compartir tu tiempo con nosotros hoy y hasta la próxima. Muchas gracias, hasta pronto.